Entonces, buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Pedro Luis Sánchez, soy historiador de la Universidad de Caldas y hoy les vengo a dar una conferencia sobre crítica al fracaso del sistema pedagógico en la enseñanza de Colombia y América Latina. Esta conferencia la voy a dar es para ver y analizar las fallas que hay en ese país a partir del sistema pedagógico en el cual nosotros estamos. Entonces, aquí vamos. eh, eh, Comenzamos a iniciar. Entonces, en el índice, pues vamos a ver lo que es la historia de la pedagogía en Colombia. em, Infraestructura pedagógica y didáctica en Colombia, en qué hemos fallado, el fracaso y la explotación de los colegios privados y las sobreexigencias en Colombia, la alimentación de un niño en la escuela y los casos de corrupción en las zonas rurales, el sistema educativo en la división de clases sociales en América Latina y las pedagogías alternativas sobre el caso del Japón y los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia. Vamos, seguimos aquí. Pues historia, vamos a iniciar con lo que es la historia de la pedagogía en Colombia. Espérenme un momentico que se cerró esto por acá en el power. El, muy bien, entonces, aquí, muy buenas noches. Vamos a seguir. Parece que hubo un error en el PowerPoint. Entonces, muy bien, en el índice vamos a ver lo que es historia de la pedagogía en Colombia, infraestructura pedagógica y didáctica en Colombia, en qué hemos fallado, el fracaso y la explotación de los colegios privados y las sobreexigencias en Colombia, la alimentación de un niño en la escuela y los casos de corrupción en las zonas rurales, el sistema educativo en la división de clases sociales en América Latina y las pedagogías alternativas, el caso de Japón y los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia. De aquí pues vamos a iniciar con lo que es la historia de la pedagogía en Colombia. La pedagogía de Colombia pues ha tratado de cambiar a partir del siglo XIX, que fue cuando se dio el primer sistema pedagógico en la Nueva Granada, pero que aún así sería un sistema pedagógico sumamente conservador y ligado a la Iglesia Católica. Entonces aquí pues dice lo siguiente.
Como se sabe, el sistema pedagógico tanto en Colombia como en América Latina no ha tenido muchos cambios, ya que venimos de un sistema el cual no enseña a pensar a las personas, sino a obedecer y donde prácticamente los preparan para estar detrás de un cubículo y seguir órdenes. También tenemos un sistema del siglo XIX, el cual la religión y el pensamiento de acudientes y o padres de familia y comunidades religiosas se interponen especialmente en los profesores de ciencias sociales y ciencias naturales, donde muchas veces no se pueden tocar ciertos aspectos como son la sexualidad, el evolucionismo y la creación del universo desde lo científico, aunque esto no sea de ahora, sino desde la implementación de este modelo conservador por Rafael Núñez, que pues fue prácticamente durante el periodo de la regeneración. De aquí a esto, pues se comienzan a dar, o sea, se comienza a dar un sistema pedagógico y unos desarrollos, pues, en Colombia, pero inicialmente se comenzó con la pedagogía de Pestalozzi, que fue un pedagogo español y que fue muy reconocido en Europa Occidental, aunque su pedagogía a la vez también era muy cuestionada por otros colegas. En el libro de Juguete para Educar Sentidos dice lo siguiente: durante el siglo XIX en Colombia coexistieron varias metodologías pedagógicas. La enseñanza mutua o el método lancasteriano, que fue ideado por el inglés Joseph Lancaster en 1790, que llegó al país en 1822, que fue el primer sistema pedagógico y estuvo vigente hasta 1870. La metodología pestalozziana o enseñanza objetiva desarrollada por el suizo Johann Heinrich Pestalozzi en 1746, que se estableció en el país entre 1870 y 1886. Simultáneamente con la reforma educativa, el 1 de noviembre de 1870, los gobiernos federales se propusieron a unificar el sistema de instrucción pública escolar y divulgar los métodos pedagógicos de la escuela activa europea. Sin embargo, con la Constitución de 1886, el gobierno regenerador adoptó el sistema de enseñanza y metodologías simultánea que tomaba con base en las bases de la pedagogía pestalozziana, adaptada a la orientación confesional católica. Así, las metodologías pestalozziana y escuela activa fueron el norte para muchos establecimientos escolares hasta las primeras décadas del siglo XX. Pues de aquí, eh, este sistema estaba basado prácticamente en el conocimiento, pero lo que hicieron en Colombia durante la época de Rafael Núñez fue volver a atrasar ese sistema pedagógico y lo podemos ver en muchas pruebas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes hayan escuchado sobre la cartilla de Carreño o el manual de urbanidad de Carreño. Sí, Yo no sé si ustedes hayan escuchado sobre el manual de Carreño. claro, ese es muy común. El Claro. manual de urbanidad de Carreño, ese todavía lo reclaman. Ujú, exactamente, pero para la época también era un manual que a su vez pues era sumamente machista, porque este manual, aunque sí se trataba de éticas y de valores, pero también se trataba pues prácticamente de o sea, pues a la vez era una ética y una moral muy conservadora, en la cual esa ética estaba ligada con la religión cristiana y católica, y donde le decían a las niñas, por ejemplo, en su ética se tiene que hacer más que todo para cuidar la casa y a su vez pues para ir a atender al marido y agachar la cabeza frente al marido. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a esto? Ujú. Papá, tienes el micrófono apagado. ¿Mm? Oh, sí, también las pueden escribir al chat. No, no se escucha.
Bueno, entonces, pues, mientras tanto, pues, sí, lo de la cartilla de Carreño prácticamente, aunque hablaba de valores y de moral, pero era prácticamente una moral conservadora, porque esta cartilla, pues, fue creada en 1853 por el venezolano Carreño, pero a la vez era una pedagogía que inclusive hasta el propio Albeiro Valenciano lo habla en su libro de la colonización antioqueña, donde hay le hablan a las personas y le dicen, mire, durante la colonización antioqueña, cuando se comenzaron a hacer las haciendas, el papel de la mujer y de la niña era ser sumisa ante el hombre, especialmente por toda esta región donde les decía las mujeres nomás tienen que estar en la cocina, dedicarse a la costurería y atender muy bien al marido. Este, Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX se experimentaron tensiones entre estos diferentes métodos pedagógicos en relación a cómo entender el niño, cómo debía educársele y qué cultura material era la más apropiada para el aprendizaje, dadas las condiciones de escasez de escuelas, maestros y recursos económicos en las que se encontraba Colombia a principios del siglo El método lancasteriano fue una alternativa que se ajustó a este contexto. Un solo maestro enseñaba a un grupo numeroso de estudiantes sin distinción de edades, ni mucho menos se pensaba en niveles escolares, como pues se piensa hoy en día. O sea, pues para la época, tanto un chico de primero como un chico de cuarto grado estaban en el mismo salón. Esto lo saqué pues de la página 38, libro de juguetes de infancia, una consolidación sobre los niños en Colombia desde 1840 a 1950 de Diana Marcela Aristizábal de la editorial de la Universidad de los Andes. Eh, si tienen preguntas, las pueden hacer. ¿Tienen preguntas? ¿No? Muy bien, entonces mire, aquí podemos ver una fotografía de cómo ha cambiado el sistema pedagógico. Entonces, pues el sistema pedagógico dura a comienzos del siglo XX. Entonces, ¿ustedes qué pueden ver en esta fotografía o en esta imagen y qué relación tiene con la actualidad? ¿Qué relación tienen con la actualidad? Pero pues ahí la fotografía se puede ver que no, o sea, la relación es la misma. Ujú, Una, una, yo creo que lo único que cambia ahí es que la tiza le cambió por un marcador. El resto todo es igual. exactamente. ¿Alguien tiene más preguntas con respecto a lo de Carreño o con respecto a esta fotografía? ¿Tienen más preguntas? Sí, aquí pues podemos ver un análisis de cómo la pedagogía pues en Colombia no ha cambiado para nada. Inclusive hay un fragmento que está en el Museo Nacional, donde un profesor le da una clase a los alumnos, inclusive ese fragmento también está en los archivos, y dice lo siguiente, dice, sí, o sea, si supuestamente que Ptolomeo, o sea, que Nicolás Copérnico dice que supuestamente que la Tierra gira alrededor del Sol, entonces esta piedra que puse ayer aquí mismo, ¿por qué no ha girado? Ya que fue una pedagogía tan conservadora durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX que quemaban libros de Charles Darwin, de todos los intelectuales de la Revolución Francesa, de Voltaire, de Rousseau, y en cambio pues nos implementaron lo de Carreño por la fuerza. ¿Preguntas?
¿no? Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a ver lo que es la infraestructura, pedagogía y didáctica en Colombia. ¿En qué hemos fallado? Recuerde que también pueden preguntar por chat en caso de que no funcione el micrófono. En la actualidad, entonces aquí pues vamos a analizar lo que ha sido la infraestructura en pedagogía y didáctica en Colombia y en qué hemos fallado. Primero que todo, en la actualidad se ha tratado de hacer congresos en universidades sobre pedagogía, pero en realidad sí ha cambiado el sistema. Es necesaria la materia de religión en las academias y en realidad si se da religión o solo cristianismo fundamentalista. La tercera, en realidad es necesario poner puestos a los niños convirtiéndolos, pues entre comillas, caballos de carreras para muchos padres obsesivos o frustrados. Inclusive esto también hoy en día se tiende a dar mucho. Aquí hay un colegio que se llama el Claret, que ya abolió ese sistema. ¿Por qué? Porque se estaban comenzando a dar pleitos entre padres de familia y profesores que porque sus hijos no ocupaban los primeros puestos. Pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que se aprenda para la vida. ¿Por qué? Porque esto de los sistemas de los puestos también hace que muchas veces los niños se las ingenien que con tal de pasar una materia, obtener un buen puesto, hasta muchas veces terminan haciendo trampa. Y pues eso hace que nos volvamos pues prácticamente una sociedad competitiva, corrupta y a la vez y a la vez, pues, también egoísta en cierto sentido. Y eso también se da desde la primera infancia, donde los papás les dicen a los niños, por ejemplo: "Pepito, usted por nada del mundo le preste los colores a Julano o a Sutano, o usted se tiene que sacar el primer puesto. Mire cómo la hija de Julana sí se lo saca, y ella porque sí, y usted por qué no". O lo otro, y es si usted se saca el primer puesto, entonces yo seré la mamá o el papá más importante de la clase donde me van a elogiar y eso, pero un puesto uno no le define el futuro para nada. Y honestamente, pues también lo puedo hablar por experiencia, que hay muchas gentes que ha sacado primeros puestos y todo, y en qué termina. Muchas veces hasta terminan sentados detrás, pues, o sea, sin discriminar a nadie y eso, pero, o sea, terminan o hasta en un puesto local de plaza o en cualquier cosa, aunque cualquier trabajo es respetable, pero un puesto no te define el futuro en nada, el futuro lo defines uno mismo. También nos enfocamos en que los niños solo obtengan buenas notas o sacarle su talento, porque aquí muchas veces miramos que es solo que Pepito se tiene o Juanito se tiene que nomás sacar 5 5 y 5 y 5 y esto hace también muchas veces que los chicos pues, o sea, se ingenien sistemas de trampas para poder pasar en los parciales o hagan copy paste en los trabajos o incluso hasta muchas veces plagien. La pedagogía del miedo. La pedagogía del miedo prácticamente consiste en que, o sea, en cuando el profesor le instaura esa pedagogía del terror, pero eso más que todo se dice es en los profesores ya que tienen 2 o 3 pensiones que te dicen: si tú no piensas como yo, entonces, o si no usas mi sistema pedagógico, o si tú me debates a lo que yo estoy tratando de explicar, entonces fácil, te llamo al padre de familia y no entras a mi clase. Y eso muchas veces se llama abuso de autoridad, inclusive eso hasta también se da en las empresas. Las futuras materias que podrían servir sería el emprendimiento, las finanzas, la historia natural, nacional, perdón, y asimismo una tercera lengua que manejar. En este caso, pues en las futuras materias sí sería bueno, inclusive se ha dado mucho en Finlandia y en Japón, donde a los niños se les enseña estas 4 materias que son tan importantes, que son el emprendimiento, porque es que en los colegios nos dicen, bueno, usted ve matemáticas, ve contabilidad, ve salud ocupacional, prácticamente ve un montón de materias que algunas de estas no terminan sirviendo para mucho, mientras tanto que, por ejemplo, el emprendimiento es muy importante que hoy en día los chicos sepan emprender, ya que muchos que estos salen del colegio solo
se van es a estar detrás de un cubículo o en un call center prácticamente, pero no saben cómo emprender porque nunca se les enseñó lo que fue cómo crear una empresa, cómo administrarla, lo mismo las finanzas, cuánto se gasta, cuánto se invierte, el juego de la oferta y la demanda, cuánto tengo que ahorrar en la canasta familiar, cuánto tengo que ahorrar, por ejemplo, para los útiles, cuánto me queda en un salario. Pero honestamente, pues con este salario mínimo que tenemos en este país tan pésimos, pues eso muchas veces no aplica. En la historia nacional, pues sí es muy importante que se dé una historia de Colombia, primero que todo que sea a partir de la neutralidad, que no se dé por, o sea, por partidos y tampoco que se dé a partir de la censura, que eso es lo que muchas veces tienden a hacer en historia. Y asimismo, una tercera lengua que manejar, porque esto también ya se ha dado en los países avanzados, Alemania, Francia, em, Finlandia, Japón y China, donde te dicen, listo, tú practicas una segunda lengua que en este caso, pues que sería el inglés, que es como la lengua universal, pero también es importante practicar una tercera lengua, la lengua inglesa en la cual no salen del verbo to be, y eso es prácticamente muy importante manejar, pues, el verbo to be, porque claro, es la base, pero el problema es cuando se van desde quinto grado hasta 11 y no han salido del verbo to be, o que viene la profesora de inglés con la grabadora y los ponen a cantar Hotel California, que es lo mismo que ha sucedido, pues, en todo este tiempo, aunque, pues, en las actuales lenguas modernas se ha tratado de cambiar un poco ese sistema pedagógico, donde ya no es solo que el profesor viene con la grabadora y dice, bueno, chicos, vamos a cantar Hotel California de Eagles y no vamos a salir de esta y ver el verbo to be, que es el I, el you, el she, he, el we, y también el verbo de go, going to, do, does, y el verbo de ing que va en español a ando, endo, por ejemplo, speaking, reading, dancing, entre otros verbos. Y asimismo la intervención de los padres de familia de iglesias protestantes, evangélicos, testigos de Jehová y en el sistema pedagógico. Eh, Aquí, pues, yo también viví estos casos cuando yo estudié en el colegio del oficial, donde prácticamente los padres no dejaban que dieran las materias, por ejemplo, de educación sexual porque se rasgaban las vestiduras o porque prácticamente iban a corromper a los niños. La educación sexual para América Latina es muy importante saberla, ya que esto también hace pues que se disminuyan los casos de embarazo y estos son estudios que se han tomado en Holanda, en Alemania, donde a los niños los enseñan a partir de los 8 o 9 años la materia de educación sexual, una materia muy aparte de biología, y son los países con menos índices de embarazo adolescentes en el mundo. Mientras que aquí en América Latina los padres se rasgan las vestiduras que porque o sea, que porque supuestamente van a corromper el pensamiento de los niños sabiendo que la sexualidad es algo muy natural y ha sido algo que pues es desde toda la historia de la humanidad, tanto en lo biológico, en lo cultural, en lo antropológico, en lo sociológico y también en lo pedagógico, porque con con la educación sexual, primero que todo, pues se trata de evitar muchas veces los embarazos no deseados. Segundo que todo, también hace que los adolescentes, en caso de una violación o algo así, las personas no los miren como con esa mira como de tabú o discriminatoria que dicen, entonces como violaron a esta niña, entonces la culpa es de la niña por andar en minifalda. No, eso no es así. O sea, una persona violadora nunca va a cambiar el pensamiento, pero muchas veces, y más en América Latina, muchas veces se culpa más es a la víctima que al propio victimario, y eso hace pues que no avancemos. También con las clases de evolucionismo, desde
que prácticamente es una teoría y a partir del Big Bang el problema es cuando las iglesias protestantes quieren imponer en el sistema pedagógico lo que ellos quieren y esto hace pues que sea a su vez una pedagogía de censura. ¿Por qué? Porque si uno les toca el tema científico y no religioso, muchas veces estas personas evangélicas o testigos de Jehová, pues o sea, pues se dan por sentidas, eso van y demandan a la escuela o al profesor, le ponen censura, que no les den eso a los niños que los van a corromper o sacan a los niños del colegio. Pero eso también es debido a la gran tasa de analfabetización que hay en este país. O sea, no me quiero no meter en cuestiones pues de religiones a profundización porque claro, cada uno tiene su derecho a pensar, pero el problema es cuando la religión o la iglesia interviene ya con el sistema pedagógico actualmente. Pregunta con respecto a esto, Fernando, eh, ¿alguien tiene preguntas? Bueno, entonces seguimos. Entonces, pues de aquí, otro error que ha tenido el sistema educativo es prácticamente que solo se basan en un tipo de inteligencia que es el tipo de inteligencia lógico-matemática, sabiendo que todos los seres humanos desarrollamos un sistema, un diferente tipo de sistema a partir de la psicología y a partir de su propia inteligencia, que está la inteligencia visual espacial, que es el entendimiento de los espacios, la inteligencia cinética espacial, que es el conocimiento, el control y físico, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Y de aquí el sistema de educación solo se ha dedicado a evaluarnos a partir del sistema lógico matemático, o sea, el que no sea bueno en este sistema, entonces el sistema educativo actual nos declara, o mejor dicho, declara a la sociedad que no sepa sobre esto de lógico matemática como personas analfabetas o que no puede pasar de grado si no sabe de matemáticas, sabiendo que todos pues desarrollamos un tipo de sistema de inteligencia diferente. Aquí podemos analizar también una tabla que es en el ranking mundial, que en el primer puesto está Suiza, que es en el índice de innovación económica, pero que aquí también entra la investigación, la creatividad, el desarrollo desde la pedagogía, donde el primer puesto lo ocupa Suiza, el segundo lo ocupa Suecia, el tercer puesto lo ocupa los Estados Unidos, el cuarto puesto lo ocupa el Reino Unido y el quinto puesto lo ocupa Holanda. Mientras que en Sudamérica, en Chile ocupa el puesto número 54, México 55, Costa Rica 56, Brasil 62. Mientras tanto que Colombia estamos en el puesto 68 y por último lo ocupa Ecuador en el puesto 99 de 194 países. Entonces, pues lo que se invierte aquí también en Colombia no es que sea pues mucho en educación, ya que todos los que salen de una universidad o del colegio terminan o en un call center o en un supermercado porque el sistema pedagógico tiene muchos errores. Aquí también podemos apreciar lo que es la otra parte que no se ve de Colombia y es una escuelita de la zona rural donde el Estado mantiene muy abandonadas estas escuelas o a su vez también son tomadas por el propio conflicto armado, donde las ponen como bases tanto para las guerrillas, paramilitares, autodefensas, y esto lleva a que muchos de estos niños se terminen desplazando de la región con sus padres de familia. También el otro problema que tiene el sistema pedagógico y es el fracaso y la explotación de los colegios privados y las sobreexigencias en Colombia. ¿Tienen preguntas?
Sí, tengo una observación. Sí, señor. Bueno, a ver, Pedro, es que yo considero de que no hay que dejar de un lado la influencia que tuvo la conquista, la colonización española eh, en cuanto al tema de la educación en Colombia. Igual también vemos que Francia, a través de la Revolución Francesa y de los tratados que se hicieron durante esa revolución y que fueron traducidos por Nariño, que fueron estudiados por Caldas, por todos estos patriotas, eh, también tuvo cierta influencia, pero como el gobierno en esa época de virreinato, lo único que le interesaba era que las personas aprendieran lo básico, pero sin alejarse de las doctrinas eclesiásticas. Precisamente cuando las personas tomaron la decisión de alejarse de esas doctrinas eclesiásticas y enfocarse más en en la ilustración francesa, es cuando entra la época del terror, que mandan a fusilar a todas estas personas que se salieron de lo ordinario y empezaron a conceptuar, empezaron a contradecir y empezaron a, a deducir que la educación era mucho más que sentarse en un pupitre, escuchar a un profesor, aprender de memoria lo que enseñaba, sino también a contradecir y a discutir. Pero cuando se llegaban a esos términos, entonces declaraban a la persona como subversiva o como revolucionaria, de acuerdo a la época. Entonces, pues eso es una política que se ha venido trayendo desde la época, vuelvo y lo repito, de la conquista, de la colonización, con el propósito de los poderosos mantener el poder y evitar que eh, el pueblo, el pueblo tenga participación en ese poder, en una participación equitativa y justa. Inclusive es ahora como a través del Internet la gran mayoría de las personas, gran mayoría del pueblo está empezando a comprender todo lo oculto que hay dentro del manejo del gobierno y todo lo oculto que hay dentro del manejo de la educación en Colombia. Es por eso que se han venido presentando últimamente tantas manifestaciones, porque la gente está comprendiendo de que la educación que se le estaba dando en los colegios, inclusive en las universidades, en muchas universidades, más que para deducir, para comprender, para analizar, para conceptuar, era más para obedecer y para seguir ciertos lineamientos que el mismo estamento nos obligaba. Entonces, esa era la observación que quería hacer. Muchas gracias. Listo, papá. Ya te respondo. Si quiere, nos volvemos a conectar de nuevo, que ya faltan 2 minutos en el Zoom, entonces ya volvemos y nos conectamos de nuevo. Ok. Gracias por su comprensión.